Prevención de acoso laboral, la temática que vamos a desarrollar y vamos a hablar el día de hoy. Algo muy importante para que usted tenga conocimiento, para que usted sepa qué es y qué no es acoso laboral y sobre todo que todos los que están escuchando esta capacitación pues estamos orientados hacia un proceso de respeto. Toda la normatividad que ha salido actualmente está orientada a cuidar nuestra salud mental de ustedes como trabajadores. Es importante, leamos. Así sea lo básico de esa normatividad para que usted sepa sus derechos y sus deberes dentro de las organizaciones. Todo nace y todo surge de la Ley 1010 del 2006, que busca prevenir, corregir, sancionar el acoso laboral dentro de las organizaciones. Y nos da la definición clara de acoso laboral. Dice la Ley 1010 del 2006 que acoso laboral es una conducta persistente y demostrable. Conducta persistente y demostrable. ¿Cuál es el objetivo? Que usted renuncie. Que usted diga, ya no aguanto más. ¿Y qué va a utilizar el acosador? Persecución, angustia, terror, desprotección y todo lo que tenga a su alcance para orientarlo a que usted renuncie. Esa definición ya está derogada, ya no está actualmente porque la ley 2466 del 2025, que es la nueva reforma laboral, modificó solo la definición. Y a quién compete o quién puede cometer acoso laboral. Según la ley o según la nueva reforma laboral, dice que acoso laboral es un conjunto de comportamientos inadecuados que no se deben desarrollar dentro de las organizaciones, que se desarrolle una sola vez o varias veces en el tiempo y que tenga como objetivo causar daño físico, psicológico, sexual y económico. Una diferencia bastante grande y que busca pues que todos nos respetemos dentro de las organizaciones. Un poco de diferencia entre la ley 1010 y la nueva reforma laboral. La ley 1010 tenía como objetivo pues definir, prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral o el maltrato dentro de las organizaciones. Con la nueva reforma laboral estamos hablando de un proceso de garantizar los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación y a una vida laboral libre de violencia. Con la ley 1010, el acoso laboral solo se podía dar entre personas vinculadas por contrato dentro de una empresa o por un proceso jerárquico. Con la nueva reforma laboral estamos hablando de que se extiende a todas las personas que tengan un vínculo con la empresa. Personas de planta, contratistas, aprendices, practicantes, todas las personas que estén vinculadas con la organización pueden cometer acoso laboral. Recuerden que con la ley 1010 era una conducta persistente y demostrable. Ahora con la nueva reforma laboral, con que se desarrolle una sola vez, ya estamos hablando de una conducta que puede estar considerada acoso laboral dentro de las organizaciones. La ley 1010 del 2006, que no está derogada, sigue vigente, busca 5 aspectos importantes. Número 1, que todos trabajemos en condiciones dignas y justas. Un casito que me gusta hablar es el de Betty la Fea. Betty la Fea nació hace 20 años. Y toda la normatividad que ha salido actualmente busca que no se repita lo que pasa o lo que ocurrió en esta novela ficticia, pero que pues, se ve dentro de las organizaciones. Número 1, que todos trabajemos en condiciones dignas y justas. ¿Dónde trabajaba Betty la Fea? En Ecomat. ¿En qué sitio? ¿Cómo era el lugar donde Betty desempeñaba sus funciones y sus responsabilidades? ¿Cómo era su escritorio? ¿Cómo era su silla? ¿Cómo era su ambiente físico? Algo que todavía se sigue viendo dentro de las organizaciones. Número 2, a la libertad. Cada uno de nosotros tiene libertad política, religiosa, de orientación sexual, y ni la organización ni los trabajadores tienen el derecho de meterse en esa libertad que nosotros tenemos. Número 3, a la intimidad. A que nadie se meta en esa parte íntima que nosotros tenemos. En que no estén hablando de nosotros a las espaldas. En que no digan, imagínense con quién vimos a Diego. Esas pequeñas cositas, el chisme, el rumor, pues de cierta forma estamos violando esa intimidad de la otra persona. Número 4, a la honra. A que no se nos grite, a que no se nos insulte, a que no se nos trate mal, a que tengamos un buen trato entre todos y que sepamos gestionar esas emociones y esos pensamientos a la hora de tener esas buenas relaciones interpersonales. Y por último, a una buena salud mental. Que toda la normatividad que ha salido actualmente busca eso, que tengamos un buen desarrollo, un buen clima laboral y que tengamos esa buena salud mental orientada desde la parte laboral. La ley 1010 define 6 modalidades de acoso laboral. La primera, maltrato laboral, es todo acto de violencia contra la integridad física o moral o sexual de la persona o de las personas que están dentro de la organización. Algunos ejemplos de maltrato físico: pellizcos, cocotazos, zancadillas, jaladas de oreja, jaladas de cabello, golpes, insultos, groserías, apodos, entre otras. Yo sé que pasa eso dentro de las organizaciones y que no es fácil orientar de una cultura de irrespeto a una cultura de respeto, pero todos tenemos que colocar de nuestra parte. Modalidad número 2, persecución laboral. Toda conducta reiterada y arbitraria contra los trabajadores. Aquí se ve un poco más de jefes hacia subordinados. Pero recuerden que todos pueden cometer acoso laboral dentro de las organizaciones. Esta modalidad sí tiene como objetivo directo cansar al trabajador para que renuncie. Número 3, discriminación laboral. Todo trato diferencial hacia nuestros compañeros. Gordito, flaquito, feito, calvito. Trato diferencial por la religión, por la política, por la región, por cómo habla, por cómo conversa, por su credo y por su aspecto social o todo lo que nosotros tengamos para causar esa discriminación. Y nosotros somos buenos para colocar apodos. Bueno, acá no, en otra empresa. Número 4, entorpecimiento. Dice que es todo acto o acción que orienta a obstaculizar el trabajo de las personas. Quitarles el internet,
quitarle las herramientas, esconderle las herramientas de trabajo, no transmitirle la información a las personas. Número 5, inequidad laboral. Dice que es todo acto de asignación o de funciones orientadas a menospreciar el trabajo de las personas. Todo acto de descalificación para generar como un proceso de desmoralización a la hora de ejercer un trabajo. Como ese informe que usted pasó no sirve para nada, lo hace mejor un niño de primaria. Entonces, a veces tratos diferenciales, todos tenemos las mismas funciones y las mismas responsabilidades, pero nos recargamos más sobre una persona que sobre otras personas. Inequidad salarial también podemos incluirla dentro del proceso. Y por último, la número 6, estamos hablando de desprotección laboral, que es toda conducta que tiende a poner en riesgo nuestra seguridad y salud en el trabajo, que nos envíen a realizar funciones sin los elementos de protección personal, que hagamos funciones que no estén de acuerdo a la naturaleza de nuestro cargo, que no hagan capacitaciones, que no hagan talleres, que no hagan inducciones, que no se tengan políticas, que no se tengan reglamento interno y todo lo relacionado pues a no cuidar nuestra seguridad y salud en el trabajo. Hay 3 grados de acoso laboral. El grado número 1, estamos hablando de que la víctima es capaz de hacerle frente a esas conductas inadecuadas, como que debo desarrollar, debo de trabajar, sé que me están tratando mal, sé que me están colocando apodos, pero soy capaz de hacerle frente. Número 2, la persona ya comienza a somatizar esas conductas de acoso laboral, caída de cabello, dolores de cabeza frecuentes, deseos de no asistir al trabajo, problemas interpersonales. Y grado número 3, la persona ya no es capaz de hacerle frente a ese acoso laboral y su incorporación al trabajo casi que no se puede desarrollar. La persona ya no puede desempeñar sus funciones y sus responsabilidades, ya no puede trabajar con ese equipo de trabajo, ya no puede trabajar con ese coordinador o con ese supervisor y no puede retornar o hacer sus funciones y sus responsabilidades. Ya tiene daño físico y ya tiene daño psicológico y ya tiene daño económico, como lo hablamos con la definición de la nueva reforma laboral. Alguna sintomatología relacionada con procesos de acoso laboral. Tenemos psicopatológicos, psicosomáticos y comportamentales. Tenemos apatía, inseguridad, insomnio, irritabilidad, ataques de asma, dermatitis, manchas en la piel, migraña, trastornos de alimentación, incremento en temas de sustancias psicoactivas, aislamiento social, entre otros aspectos. Si yo soy víctima de acoso laboral, ¿ante quién debo de acudir? Inicialmente ante el Comité de Convivencia Laboral. Recuerde que el Comité de Convivencia Laboral tiene canales digitales y canales físicos para que usted coloque esa denuncia. De lo posible, coloque la denuncia de manera escrita. No la haga de manera verbal. ¿Se puede hacer? Sí, pero recomendamos que la hagan de manera escrita y que coloquen evidencias básicas para que se logre demostrar o validar que estamos hablando de una conducta de acoso laboral. El Comité de Convivencia Laboral ya va a tener unos plazos para realizar el proceso de investigación. Recuerde que el Comité de Convivencia Laboral no hace llamados de atención, no hace terminaciones de contrato, no hace suspensiones. El comité está orientado hacia mejorar el clima laboral dentro de las empresas, a prevenir el acoso laboral. Entonces usted va a colocar la denuncia para que el comité intervenga, realice pues, su proceso de investigación y esté orientado a extinguir o a que no se repitan nuevamente esas conductas por las cuales nosotros colocamos esa denuncia ante el Comité de Convivencia Laboral. Si el Comité de Convivencia no hace nada, más arriba vamos a tener las inspecciones de policía, tenemos la personería del pueblo, tenemos la personería municipal, perdón, tenemos la Defensoría del Pueblo y tenemos el Ministerio de Trabajo. Recuerden que para hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo ya no solo debemos ir, recuerden que para hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo ya no es necesario dirigirnos directamente hasta las instalaciones, sino que también lo podemos hacer de manera virtual, www.ministeriodetrabajo.com.com y ya podemos colocar esa denuncia. Sanciones, si se llegase a demostrar que se cometió o se hizo un proceso de acoso laboral. Cuando hablamos de sector público, podemos hablar de un proceso de inhabilidad para trabajar nuevamente en el sector público entre 1 y 2 años aproximadamente, y también estamos hablando de prisión, entre 10 y 20 años de prisión. Indemnización a la persona que fue víctima de acoso laboral. Si la persona no decide seguir trabajando en la organización, pues va a tener una indemnización porque la renuncia fue coaccionada o se obligó a través de un acoso laboral que la persona renunciara. 3 multas entre 2 y 10 salarios mínimos legales vigentes que la empresa o la persona acosada o el acosador asuman hasta el 50% de los gastos médicos y pues la justa terminación de contrato por el acosador que cometió esas conductas de acoso laboral. ¿Qué no es acoso laboral? Para ir aquí un poquitico aterrizando esta charla. Número 1, el ejercer la potestad disciplinaria. Es decir, que nos hagan un llamado de atención por llegar tarde, ¿es acoso laboral? No es acoso laboral. ¿Por qué? Porque usted está incumpliendo con sus funciones y sus responsabilidades. La formulación de exigencias de fidelidad hacia la organización. La formulación de circulares o memorandos orientadas a mejorar el clima laboral tampoco es acoso laboral. Ejemplo, que saquen una circular que se prohíben los apodos o los golpes dentro de las organizaciones. No es acoso laboral. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración a la empresa cuando se requiera, ¿no? No es que siempre tengo que desarrollarlo, pero debemos de entregar un informe, debemos de presentar unos indicadores y que nos pidan que nos quedemos un tiempo adicional, ojo, que no es siempre, no es acoso laboral. Aquí también entra que nos exijan funciones y responsabilidades que aunque no están en nuestro perfil de cargo, digamos que hace parte de la naturaleza del cargo que nosotros estamos vinculados. Por ejemplo, yo estoy vinculado como psicólogo y me piden sacar unas copias. Pues
aunque no esté en mi perfil de cargo, hace parte de esa naturaleza por la cual yo fui contratado dentro de las organizaciones. La siguiente, la terminación de contrato por justa causa. Usted llegó borracho, hubo una discusión, un hurto, falsedad de documentos y demás que, de acuerdo al reglamento interno, dé por terminación de contrato de manera inmediata. No es acoso laboral. La exigencia de funciones y responsabilidades, es decir, que yo le exija que usted cumpla por lo cual usted fue contratado por la organización, no hace parte de acoso laboral. Y por último, el exigirle que cumpla las políticas, los reglamentos, los protocolos, tampoco hace parte de acoso laboral dentro de las organizaciones. Yo sé que cuesta un poquitico este proceso de entender, oiga, sí, todo eso ha nacido para que se maneje una cultura de respeto entre las organizaciones y ha entrado a chocar mucho, sobre todo que está cogiendo fuerza el proceso de respeto, de igualdad, de dejar las groserías, de dejar los insultos y entender que somos seres humanos y que necesitamos respetar y que necesitamos respetarnos y que se maneje un buen clima laboral dentro de las organizaciones. No es fácil, pero coloquemos de nuestra parte. Si usted está acostumbrado a decir apodos, de pegar, de golpear, pues ya no lo haga. Absténgase de realizar ese ejercicio, que esperamos que todas estas dinámicas pues mejoren la salud mental de todos los que estamos aquí. Así que por favor, uno, no se quede callado, denuncie si consideramos que somos víctimas de acoso laboral y orientemos al respeto de todas las personas dentro de la organización. Bueno, vamos a hablar de prevención de acoso sexual, algo que también ha generado mucha controversia y mucha resistencia dentro de las organizaciones, sobre todo porque tenemos conductas que ya constituyen acoso sexual y pues las hemos normalizado dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, dentro de nuestro saludo, dentro de nuestras conversaciones diarias que nosotros tenemos. ¿Por qué nace y surge todo este proceso de prevención de acoso sexual? Algunas estadísticas básicas. Por ejemplo, según el Ministerio de Trabajo dice que el 82% de conductas de acoso sexual están orientadas a solicitudes o a presiones por tener relaciones sexuales. El 72% de las conductas se desarrollan a través de mails, a través de WhatsApp, a través de teléfono o a través de los medios digitales. El 79% hubo un intento o una ocurrencia de acoso sexual o de acto sexual. El 41% de las víctimas prefirió quedarse callado antes de denunciar. Y el 41%, perdón, el 72% hubo un contacto físico permitido, pero que se pasó de los límites. Es decir, que Carolina, María, Juan aceptaron que yo les diera un abracito, pero yo bajé y le toqué la nalga. Hoy vamos a ver qué es acoso sexual, las modalidades de acoso sexual, qué está tipificado ya como acoso sexual dentro de las organizaciones, los derechos de las víctimas, de las personas que son acusadas, también tienen unos derechos, y pues sobre todo que todos contribuimos a ese buen trato, a ese buen clima laboral y hacia ese respeto que todos debemos de tener. Después de la ley 1010 del 2006, que pues, busca proteger del acoso laboral, en el 2023 sale la circular 026, la cual busca proteger a la mujer y a la comunidad LGBTIQ+ de acoso laboral y de acoso sexual. ¿Por qué? Porque son las comunidades que más han sido atacadas, violentadas, tanto de acoso laboral como de acoso sexual. Hay otras, como las etnias, personas discapacitadas y personas loqueos. Pero pues, ¿hacia dónde apunta todo eso? Hacia un respeto, equidad, igualdad, que todos debemos de tener dentro de las organizaciones. La ley 2365 del 2024, que es la ley de acoso sexual, tiene como objetivo garantizar los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación y a una vida libre de violencia, libre de acoso laboral, libre de acoso sexual en el ámbito laboral. Y digamos que extiende la cobertura, porque anteriormente toda normatividad iba como hacia el proceso laboral. Ahora, ¿qué incluye procesos? Universidades, institutos, colegios, cenas, toda empresa de cualquier categoría o cualquier nicho de mercado ya se le aplica el proceso de acoso sexual. Así que tenemos que tener mucho cuidado. No importa el sector donde usted trabaje, ya la empresa debe tener implementada esta ley, protocolos, políticas y canales de atención y procesos de flujograma. ¿Qué es acoso sexual? Dice que es todo acto de persecución, hostigamiento o asedio con carácter o connotación sexual, que se da en todos los niveles. Los jefes pueden cometer el acoso sexual a los subordinados, sí. Los subordinados a los jefes, sí. Entre jefes, sí. Entre subordinados, sí. Personal vinculado con la empresa de planta, sí. OPS, sí. Practicantes, sí. Todos los que tengan un vínculo con la organización, la ley indica que pueden cometer acoso sexual. Hay 4 tipos de acoso sexual que se pueden desarrollar. Número 1, acoso verbal, que involucra comentarios, insinuaciones, preguntas, bromas. Hay algo... Tacho aquí la palabra broma o hago hincapié porque ahora todo lo estamos camuflando como broma, como chiste, como chanza, entonces usted ya no se aguantó nada y lo uno y lo otro, no. Recuerde que estamos o se está orientando hacia el respeto dentro de las organizaciones. Número 2, acoso físico. Todo contacto físico no deseado que se den entre las partes, todo tocamiento, todo abrazo incómodo, pues ya entra dentro de este proceso de categoría física, contacto, o como les hablaba anteriormente, efectivamente fue permitido, pero que se pasó de los límites. Número 3, acoso no verbal. Incluye conductas no verbales, como esas miradas que a veces nosotros las hacemos y que de cierta forma
la otra persona sabe que la estamos viendo de manera distinta. Se cree que solo los hombres ven a las mujeres de doble sentido, pero no. Tanto hombres como mujeres pueden cometer acoso sexual. Tengamos esa igualdad, porque a veces se lo metemos o creemos que solo los hombres son los que cometen estas conductas de acoso sexual, pero no, aquí absolutamente todos. Y número 4, la creación de ambiente hostil. Ocurre cuando nosotros mismos nos encargamos de generar ese mal entorno a través de ciertas preguntas, de ciertos comentarios, de... Yo sé que tenemos mucha confianza y ya comenzamos a hacernos preguntas, pues que ya no son ni personales ni laborales, sino que ya son más íntimas. Tengan mucho cuidado, no a cualquier persona o no con cualquier persona se habla temas sexuales y mucho menos en el ámbito laboral. Respétese. Tantos casos que se han visto de personas que entre conversaciones, entre chanzas, comenzaron a hablar de temas sexuales y más adelante se han visto involucrados ya este año en temas de acoso sexual dentro de las organizaciones. Algunas conductas, vamos a ver, faltas serias, faltas graves y faltas leves. Dentro de las faltas leves tenemos como bromas, comentarios sexuales, preguntas orientados en el proceso de historias o fantasías sexuales, invitación o presión para salir o realizar actividades lúdicas con el objetivo sexual, difusión de información o rumores sobre la vida sexual de los compañeros, entre otros. Faltas graves, chantajes sexuales. ¿Quiere usted permanecer en el cargo? Pues ya sabe, una fotico, un video o nos vemos a la salida. Las agresiones físicas de naturaleza sexual, esos tocamientos. Y la eliminación de pruebas también hace parte de esas faltas graves, entre otras, por tiempo no alcanzamos a nombrarlos a todas. Y tenemos faltas serias. Tenemos por acá invitaciones impúdicas o comprometedoras, comentarios continuos humillantes, recuerden, todo orientado hacia la parte sexual, comentarios continuos descalificantes, la emisión de órdenes humillantes o contradictorias por razones sexuales. Los arrinconamientos, el buscar quedarme a solas con las personas, también está orientado entre las conductas que constituyen acoso sexual, entre otras. ¿Dónde se puede dar el acoso sexual? En cualquier parte de la organización. La ley define 5 aspectos importantes, o 5 lugares importantes. Por ejemplo, el lugar donde se trabaja, oficina, la parte operativa, archivo, entre otras. En el lugar donde se cancela la remuneración, casi que todo es virtual, pero aquí también dice, donde se toma el descanso o donde se come. Algunas personas pues llevan su almuerzo y utilizan un lugar de la empresa para comer. Si en ese lugar se puede dar conductas de acoso sexual. En alojamientos, hay empresas pues que trabajan en ciertos lugares donde la empresa debe darle alojamiento y si se da en ese sitio sin importar la hora, se puede constituir acoso sexual. Por correos electrónicos, en trayectorias entre domicilios, hay empresas que recogen a sus empleados, los llevan hasta el punto de trabajo, una vez finalizan el punto de trabajo nuevamente retoman a su actividad y entre viajes. Si se ganaron un viaje a Cancún y en el viaje a Cancún hubo algunas conductas de acoso sexual, es un ámbito donde se puede dar y decir que está en un espacio laboral y por ende pues constituye como acoso sexual laboral. Vínculos. ¿Quién puede cometer acoso laboral? Absolutamente todos. Trabajadores, empleados, contratistas, pasantes, entre otros agentes. Alguien me decía, el mensajero, no sé, que trae la fruta, ¿puede cometerme acoso sexual? Sí, sí lo puede desarrollar. El contratista, el OPS que está vinculado por un contrato de prestación de servicios, que a veces juega como el rol de mi jefe o mi par, ¿me puede cometer acoso sexual? Sí. ¿El practicante, el aprendiz ENA puede cometerme acoso sexual? Sí. Tanto la víctima como la persona investigada tienen unos derechos. Por ejemplo, la víctima tiene derecho a la verdad, a ser tratada con dignidad, a la intimidad, a la confidencialidad. Aquí es muy importante, guarden reserva. Las personas delegadas de realizar todo ese proceso de investigación, es un proceso muy delicado. No tienen que estar difundiendo quién o qué están desarrollando hacia el proceso de investigación de acoso sexual, a la reparación, a la no repetición, a la no revictimización y entre otros. Y la persona investigada también tiene unos derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, a validar todas las pruebas que hicieron llegar en su contra, a la defensa, y pues todo eso lo hace pues el comité de investigación de la organización. ¿Qué debe tener la empresa? ¿Qué debe tener las organizaciones? Algo importante, política de prevención de acoso sexual. Ya tiene que estar creada y divulgada y todas las empleados o contratistas o personas vinculadas con la organización deben de saber de esa política. Manuales de convivencia, algunos lo tienen vinculados con el reglamento interno, sus deberes. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer dentro de la organización? A un tratamiento de quejas, correo electrónico, llamada, por escrito, a su comité para que se realice el proceso de investigación. Atención en la ruta, cuando se denuncia acoso sexual hay una intervención de manera inmediata. La víctima debe tener acompañamiento psicológico y acompañamiento jurídico. El acompañamiento psicológico, los primeros auxilios para escuchar, para lograr estabilizar, y el jurídico para guiarla, para que coloque la denuncia ante los diferentes medios, policía, fiscalía, URI, entre otros. Campañas, capacitaciones, talleres, charlas, folletos, videos, todo lo relacionado al proceso de sensibilización y a informar de manera semestral cuántas denuncias han llegado
y qué se ha desarrollado y qué se ha hecho y el proceso de no repetición. Como les decía al inicio, ¿ha generado bastante controversia? Sí. ¿Ha generado bastante resistencia? Sí. Uno, porque pues venimos de una cultura en respecto de sabotaje, de aceptar que me toquen la cola, que me toquen mis partes íntimas, que me pellizquen, que hagan comentarios hostiles y como todo es chiste, como es todo de chance, entonces pues lo pasamos por alto. Invitación, todos tenemos que tratarnos con respeto. Todos tenemos que estar orientados a un buen clima laboral y cada uno de nosotros colocamos de nuestra parte para que no se repitan estas conductas y se comiencen a mitigar y a extinguir. No voy a decir que de la noche a la mañana ya vamos a dejar de decir esos comentarios, pero sí es un proceso que tenemos que desarrollar para llegar a cierto punto en el tiempo donde estemos basados en una cultura de respeto a absolutamente todos.